Para continuar, sigue la ponencia de la profesora Isabel Goyes Moreno. El título de la ponencia es la principialística, hilo conductor de la enseñanza del derecho en el siglo XXI. La profesora Isabel Goyes de la Universidad de Nariño de Colombia, es docente titular de la Universidad de Nariño, directora del grupo de investigación. La doctora Isabel Goyes, por inconvenientes ajenos a su voluntad, no pudo asistir al evento, por lo tanto me pidió el favor de que leyera su ponencia. Trataré de ser lo más breve en la lectura. La presente ponencia pretende aportar algunos elementos teóricos y prácticos en torno al debate académico que suscita la existencia de principios en el mundo jurídico y el reconocimiento de su funcionalidad en la era de la globalización y de manera especial en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho. La positivización de los principios en la mayoría de constituciones nacionales contribuyó a superar las divergencias entre naturalistas y positivistas, desplazando la discusión en torno a la forma en que deben interpretarse dichos postulados. Puesto que no es lo mismo interpretar reglas de derecho que interpretar principios, dada su estructura abierta y a la mayor autonomía del juez constitucional para fijar su sentido y alcance. Hecho que genera interrogantes acerca de la subjetividad y el desplazamiento del papel democrático del legislador al ser sustituido a la actividad judicial. Estos naturales temores se superan con la adopción del método de ponderación y el juicio de proporcionalidad que garantizan las decisiones racionales y fundamentadas. De esta forma, los principios se fortalecen frente a una legislación que en muchas ocasiones resulta coyuntural, dispersa, contradictoria y volátil. Por el contrario, los principios se constituyen en el punto de encuentro de los diferentes ordenamientos jurídicos, ya que ellos se conservan su validez más allá de las fronteras nacionales. La gran producción jurisprudencial se ha convertido en una fuente indiscutible de conocimiento jurídico teórico con incidencias prácticas, puesto que a través de las sentencias basadas en principios se han protegido los derechos vulnerados administrando justicia material, tal como lo ordenan los estados democráticos de derecho. Los principios están llamados a desempeñar el rol de hilo conductor en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho en el mundo globalizado. El carácter fundamentador de los principios, su vocación de permanencia, su fuerza basada en el consenso social, ubican a la principialística más allá de las angustias propias de la política y el deber. Los principios durante muchos siglos marcaron la diferencia entre naturalistas y positivistas, dadas sus posiciones divergentes frente a las relaciones generadas entre el derecho y la moral, puesto que mientras los primeros admitían, los segundos la rechazaban. Sin embargo, los procesos de constitucionalización de los derechos humanos terminaron en la práctica con las discrepancias teóricas relacionadas con la injerencia de la moral en el ámbito, en el mundo jurídico, lo que implicó el reconocimiento de preceptos del derecho natural a través del derecho positivo, dotándolo de un mayor rango con fuerza mayor, razón por la cual los análisis teóricos se desplazan de la discusión sobre la existencia de los principios hacia la forma de cómo identificar y cómo aplicar los principios. La respuesta al interrogante planteado se aborda desde la jurisprudencia de los altos tribunales y más concretamente de los tribunales constitucionales en la medida en que dichos principios fueron consagrados de manera expresa por la mayoría de constituciones de estados democráticos. Exigencias como la claridad conceptual, consistencia conceptual y consistencia normativa, incluir en el argumento normativo todas las premisas que le pertenezcan respecto de las reglas de la lógica deductiva, respeto a las cargas de la argumentación, la coherencia y ausencia de contradicciones propias de la ponderación determinan la existencia de un proceso racional que, lejos de ser arbitrario, valora todos los puntos de vista relevantes y reconoce aquellas mejores razones que pudiesen incidir en la decisión. Bueno, para cumplir con el cometido de esta ponencia se abordan tres aspectos importantes que resalta la profesora Isabel. El primero, una revisión acerca de la regulación curricular de los estudios de derecho.
Segundo punto, los principios, naturaleza, sentido y alcance en la jurisprudencia constitucional. Y tercero, la importancia y validez de la formación jurídica basada en principios. En cuanto al primer punto, los estudios que se conocen sobre esta temática en América Latina parten de la época de la colonización y por el mismo su regulación y organización lleva el sello de quienes ostentan el poder. En efecto, todos los países sometidos a la corona española crearon y regularon los estudios jurídicos siguiendo los referentes fijados por España, en especial acogiendo los reglamentos de las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares, los cuales fueron trasladados desde su sitio de origen a contextos diferentes, razón por la cual en muchas ocasiones resultaron ahistóricos y escanerizantes a tal punto que no lograron dar respuesta a las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de su entorno. Durante la época colonial, la formación superior era monopolio exclusivo de la corona española, la cual actuó siempre a través de comunidades religiosas que obtuvieron bula papal para fundar universidades, entre paréntesis, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En ella se formaron los profesionales del derecho que requería la Iglesia Católica y el Reino de España. Por eso no resulta extraño que las modificaciones curriculares obedecieran a la manera como se presentaban las tensiones entre el poder civil y el poder eclesiástico. Los primeros planes de estudio fueron trasladados sin mayores reparos de los vigentes en España en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Estas enseñanzas, como se decía entonces, fueron copiadas sin fórmula de juicio, sin someterlos a una evaluación y menos a una adecuación a la realidad de esos territorios. Los docentes, en su mayoría clérigos, dominicos, jesuitas, hicieron abstracción del lugar y continuaron desarrollando sus cátedras de la misma manera en que lo hacían en España. Esto es, utilizando los mismos cursos: latín, filosofía católica, teología moral, derecho canónico y los mismos ritos, juramento de obediencia a la Virgen. Idéntica metodológica, dictado y similar sistema evaluativo, repetición memorística. A través de los estudios jurídicos, el poder colonial fortaleció su sistema político y logró reproducir el statu quo vigente. De allí que el acceso a estos estudios fuese en todo tiempo excluyente, limitado a una élite privilegiada conformada por hijos de españoles y algunos provenientes de familias criollas. El ingreso a esos territorios por parte de los juristas españoles también se controló de manera férrea, estableciendo un registro estricto de su llegada y de salida. Este proceder perduró por muchos años sin mayores alteraciones en relación directa con la armonía existente en España entre el poder civil y el eclesiástico. En los eventos en que este equilibrio se rompía, aparecían las propuestas de reforma curricular, tal como ocurrió en el lapso comprendido entre 1760 y 1770, en que Moreno y Escandón formuló un proyecto para reformar los estudios jurídicos, enfatizando en la superioridad del poder real sobre el poder eclesiástico, en cuanto hacía referencia al manejo de lo público estatal. Se buscaba que los futuros abogados se comprometieran con los derechos y la autoridad civil con miras al fortalecimiento del Estado colonial. En este primer intento de formación para la civilidad fracasó debido a la oposición de la Iglesia Católica. No obstante, en el año de 1779, una nueva reforma curricular buscó fortalecer el Estado colonial y la autoridad civil mediante la inclusión en el pensum de Derecho, además de las cátedras de Derecho Civil Español, del Derecho Romano, la cátedra de Derecho Público, cuyo objeto de estudio era la constitución del poder estatal, la acción y la regulación de instituciones del Estado. Esta cátedra se convirtió en la más interesante de los estudiantes, puesto que gracias a ella encontraron razones para enfrentar los abusos del poder colonial y argumentos para blindarse en defensa de la autonomía territorial. Como puede deducirse fácilmente, durante el periodo colonial los cambios curriculares se redujeron a pequeñas modificaciones en los planes de estudio, los que se limitaban a introducir o excluir cátedras ajenas al desarrollo de conocimiento jurídico y a las necesidades sociales, tendientes solamente a atender requerimientos inmediatistas y coyunturales, tales como la divergencia entre los poderes civil y eclesiástico, el temor a la conformación de sectores de oposición y la necesidad de regular el egreso de los abogados.
Otra modificación se presentó en el año de 1795, procediendo en las universidades coloniales con la misma lógica con que se había actuado en España, donde desde los programas de derecho se frenó todo intento de ingreso de los ideales liberales que inspiraron la Revolución Francesa, lo que significó la imposición de una ideología conservadora en defensa de la monarquía española y un sometimiento al poder de la Iglesia Católica, al excluir de las aulas de las propuestas de libertad, igualdad y solidaridad. Estas razones permiten afirmar que las aulas no sirvieron a la causa revolucionaria como hubiese sido de esperarse. Los ideales libertarios se reprodujeron y reflexionaron en otros lugares, tales como las tertulias, las casas de familia, las publicaciones clandestinas y especialmente mediante el intercambio cultural de ciertos personajes criollos con Europa. La anterior aseveración no implica desconocer la incidencia de los estudios de derecho público en la conformación de una mentalidad civilista y autónoma que empezó a reflexionar sobre el derecho que tenían las colonias para estructurarse como naciones independientes, rompiendo todo el lazo de dependencia frente a España. La circunstancia antes descrita no impidió que tanto los estudiantes como algunos docentes de derecho se vincularan a la lucha independentista. Otro punto que trabajó la profesora es la enseñanza de la vida independiente de la Nueva Granada, pero por cuestión de tiempo voy a concretar la propuesta de la profesora Isabel. Los principios y la formación jurídica en la globalización. El proceso de la globalización afecta a todos los aspectos de la vida personal y social, entre ellos la economía, el derecho y la cultura. Tal situación genera para los y las ciudadanas nuevos desafíos diferentes, oportunidades, retos desconocidos y en general aspectos positivos y negativos frente a los cuales la antigua normatividad nacional resulta insuficiente, ya que la realidad del mundo global superó ampliamente los parámetros de la soberanía legislativa de cada país. De allí que resulte conveniente la búsqueda de convergencia en torno a soluciones comunes y reiteradas de los aplicadores del derecho y más concretamente de los jueces constitucionales e internacionales. Esta situación obliga a identificar subreglas que subyacen a las sentencias para orientar la actividad de los particulares, de las entidades públicas y de los estados en su conjunto. Esta tendencia de resolver conflictos con fundamento de principios se fortalece en todos los países de América Latina, en tanto coadyuva la justiciabilidad de los derechos sociales en contextos de bienes escasos. El más ilustre laboralista latinoamericano, Américo Rodríguez, enseñó la importancia de acuñar principios para el derecho laboral. Tal propuesta se ha generalizado a todas las ramas del derecho por consagración expresa en todos los textos constitucionales. Entonces, si se comparte la aceptación de la obligatoriedad de los principios en el cambio jurídico, subsisten interrogantes aún no resueltos. ¿Cómo insertar el estudio jurisprudencial en los programas de derecho y sobre todo cómo enseñar el derecho judicial de tal suerte que resulte académicamente motivante y jurídicamente pertinente? Dada la diversidad de temáticas que se resuelven en las Cortes Constitucionales, resultaría absurdo afirmar que se debe convertir la jurisprudencia constitucional en una asignatura más o en un conjunto de asignaturas del plan de estudios. No, la situación no es tan sencilla. Se plantea, por el contrario, que la vida académica enfrenta un reto histórico que exige recrear la enseñanza del derecho y para ello, antes que asumir los principios como objeto de conocimiento o aprendizaje, se debe pensar en los mismos como mecanismo para llegar a compendiar el saber jurídico. Los principios son constructos o decantaciones de una serie de hechos o experiencias reales de situaciones vividas por las personas en su interacción social. Y es tan rica la vivencia que absurdo sería pretender abarcar todas y cada una de las decisiones judiciales, absurdo por la vastedad de las mismas y porque en cierto modo tampoco es omnicomprensiva. Además, porque en algunos eventos una concepción equivocada de un principio de una ley obliga a la Corte Constitucional a pronunciarse una y otra vez sin que sus fallos obtengan la resonancia esperada, tampoco se requiere volver a la tarifa legal ahora de carácter jurisprudencial para establecer por 7, 8, 3 sentencias en un mismo sentido se tornan obligatorias. A modo de conclusión, los principios han existido desde el aparecimiento mismo del derecho y el Estado y ellos se han reivindicado o desconocido dependiendo del momento histórico de que se trate y de las fuerzas políticas en el poder.
Desde el triunfo de la burguesía, la ley se convirtió en la expresión de la voluntad soberana y por lo mismo la ley lo era todo y los jueces se reducían a aplicar las normas y no a reflexionar el derecho. Con esto doy por terminado la lectura de brevemente la profesora Isabel Goyes. Para continuar, nos acompaña el profesor Javier Leal Domínguez. No se encuentra en ese momento con nosotros, entonces continuamos con la ponencia de la profesora María del Rosario Valencia Salcedo. El título de la ponencia es la interdisciplinariedad con un enfoque por competencias como recurso pedagógico indispensable en la enseñanza del derecho en la globalización. De la Facultad de Derecho de la UNAM, México, es maestra de las materias de Derecho Administrativo. Es la coautora. Coautora. Es la coautora, yo soy la otra parte. Ah, ok. Maestra de materias de Derecho Administrativo, ok. Por favor, entonces continuemos. Bueno, mi nombre es María Luisa Fernanda Vila Valencia, yo soy la coautora. Voy a proseguir para leer la ponencia. La enseñanza del derecho y de otras disciplinas en este mundo globalizado nos enfrenta al estudio e investigación de las ciencias con una visión interdisciplinaria, que por supuesto ha repercutido en el ámbito pedagógico y obligado a replantearse nuevas perspectivas de estudio y técnicas de enseñanza jurídica. En el desarrollo de la presente ponencia, pretendemos examinar estos aspectos en los que se centra nuestro objeto de estudio, enfocando principalmente la actividad interdisciplinaria en la investigación y a la implementación del sistema de enseñanza por competencias como elementos integradores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, después de precisar la terminología interdisciplinaria y de examinar los principales antecedentes y aspectos en los que está centrada la enseñanza jurídica en México, se determinan los campos de operación que en la actualidad requiere el docente en el área jurídica. No es suficiente que domine la parte teórica del área de su especialidad, es imprescindible que constantemente valore lo que ocurre ya en la práctica del derecho y en el entorno social inmerso en la globalización, y se actualice en consecuencia en otros métodos de enseñanza como el enfoque por competencias. La metodología recurrida en el presente trabajo se basa en el análisis documental y en los resultados del trabajo en equipo de alumnos de la propia Facultad de Derecho. En la actualidad, cada vez son más las instituciones universitarias que poco a poco se han abierto a la educación interdisciplinaria. No obstante, todavía falta mucho por hacer en los planes de estudio de las facultades de Derecho. Por esta razón, me gustaría iniciar recordando las palabras que el maestro Jorge Carpizo externó frente a los cambios inminentes. Un día estaba en una escalera eléctrica en un centro comercial en Alemania y de repente escuché los gritos de una anciana que se lamentaba airadamente de algo que la atemorizaba. Eran los gritos de alguien en verdad asustado. Con curiosidad, me asomé por el barandal para ver qué sucedía y observé que un grupo de hombres jóvenes, supongo que sus hijos, intentaban convencerla de subirse a una escalera eléctrica. Era una pobre mujer de campo que seguramente nunca había visto un aparato como esos y le daba pavor posar a su pie en el mismo. Ese día pensé que nunca debía tenerle miedo a las transformaciones, que no debía desarrollar ese temor irracional al cambio. No obstante, la cita introductoria, la actividad interdisciplinaria no es nada nuevo, por lo que la presente exposición tiene como objetivo retomar aspectos que han sido motivo de estudio. Desde tiempos del Renacimiento, los cultivadores del conocimiento humano han sido considerados interdisciplinarios, seres humanos con pensamiento universal. Al respecto, don Pablo González Casanova señalaba la creación de lo nuevo implica una serie de conocimientos necesariamente interdisciplinarios. Supone una nueva división del trabajo, una nueva división interdisciplinaria de la investigación, la docencia y la difusión. Esa nueva disciplina requiere superar la disciplina sin descuidar la especialidad. La corriente globalizadora y la apertura por la celebración de tratados de libre comercio obligó a nuestra generación a replantearse diversos cuestionamientos que enfrentaban las facultades latinoamericanas con una enseñanza tradicional. Retomándose el tema de la interdisciplinariedad, los integrantes de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la UNESCO señalaban: se trata de aprender a vivir juntos, conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos. Gracias, justamente a esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los riesgos y de retos del futuro.
No obstante, las opiniones encontradas sobre el tema que en un momento surgieron, la práctica de la docencia debió enfocarse hacia la interdisciplina como un recurso indispensable en la enseñanza-aprendizaje de cualquier área del conocimiento, abriéndose paso poco a poco hasta nuestros días. Por lo anterior, la propuesta hipotética de esta exposición hace hincapié en la necesidad de implementar planes y programas de estudio del derecho orientados hacia la enseñanza jurídica interdisciplinaria, con un enfoque por competencias y como un elemento integrador tanto para la investigación como para la docencia, apoyándonos en el principio que señala que las disciplinas deben ser removidas de su estado de saber originario para llevarlas a un interés común. Encontramos que los términos interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina y pluridisciplina son palabras muy gastadas, aplicadas en diferentes contextos como el discurso académico, político y el lenguaje coloquial, creando confusión respecto a sus significados y a su verdadero sentido. Así, tomando en cuenta las finalidades perseguidas, el ángulo de enfoque de lo real y la elección de los objetos tratados, la interdisciplinariedad opera desde los siguientes campos: el científico, el escolar o académico, el práctico y o profesional. Nuestro objeto de estudio se centra en la interdisciplinariedad escolar o académica, es decir, la actividad del maestro dentro de las aulas, poniendo énfasis en la idea de que dentro del salón de clases se manejan varias disciplinas, pero no se hace mención a los atributos que las caracterizan ni a los aspectos didácticos para establecer la relación con el saber, ni a las dimensiones curriculares, por lo cual la práctica académica no está bien sustentada. Es necesario entonces que el docente cuente con una guía que contemple medidas que les ayuden para implementar el enfoque interdisciplinario en clase. Para hacer la breve reseña histórica de la interdisciplinariedad en México, les pido que chequen el disco por cuestiones de tiempo, pero lo relevante es señalar que la evolución se presenta desde el Calmecac, en donde, una vez que el futuro magistrado había dominado la parte teórica de su aprendizaje, pasaba a los tribunales a observar cerca de los jueces la forma en la que administraban justicia. Como vemos, la enseñanza iba más allá del saber estrictamente jurídico. El 21 de septiembre de 1551 se fundó la Real Pontificia Universidad de México. En la Facultad de Derecho, el método que se incluyó al parecer consistió en la lectura de textos principalmente legales. Esa lectura implicaba el comentario inmediato de los puntos leídos y en ese comentario era cuando el profesor tenía la oportunidad de hacer explicaciones eruditas a sus alumnos, de transmitirles su sabiduría, citando autores, exponiendo textualmente sus doctrinas, analizándolas y discutiéndolas. Esto explica el por qué al concluir los estudios universitarios los profesionistas poseían gran sabiduría, ya que en torno al reducido número de materias se hacían amplios debates teológicos, jurídicos y filosóficos, lo cual representaba ya la actividad interdisciplinaria. Con la transformación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el 6 de marzo de 1951, la Facultad de Derecho, el contexto referencial se amplía a tal grado que en 1954 el plan de estudios se consideraba excesivo en comparación con otras escuelas de Europa y América Latina. El entonces director de la facultad, Mario de la Cueva, criticaba la enseñanza jurídica señalando: no queremos darnos cuenta, tal vez porque nos molesta estudiar la realidad y conocer la miseria social, que el derecho es vida humana y seguimos empeñados en una concepción formalista de nuestra ciencia y de nuestra escuela, que nos está conduciendo a una ciencia del derecho sin justicia y sin derecho. ¿Qué tanto podríamos confrontar estas palabras con la realidad actual? En la formación profesional, la razón de utilizar el enfoque interdisciplinario es poder promover la movilización de procesos y saberes que aseguren la relación de la acción y su éxito. Promover y facilitar en los estudiantes tanto la integración de los procesos de aprendizaje como la integración del saber, su movilización y aplicación en situaciones reales. En el caso concreto de la educación jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM, la problemática que se presenta en la actualización de los planes y programas de estudio es el temor a salir de las estructuras tradicionales y enfrentar los nuevos retos que implicarían los estudios interdisciplinarios como un enfoque por competencias. Los avances tecnológicos, así como la amplia gama de medios para comunicarse e intercambiar ideas que tienen los estudiantes hoy en día, conducen a caminos en los cuales la actividad interdisciplinaria con un enfoque por competencias se hace presente como un elemento integrador en cualquier investigación jurídica, punto de partida de la experiencia docente, incentivando a los alumnos a no ser solamente un elemento pasivo dentro del salón de clases, generando un intercambio de ideas entre maestro y alumno. No existe un hecho o acontecimiento que se pueda estudiar de manera aislada. Se requiere el apoyo de las diversas disciplinas. Proponemos que deberíamos aplicarla a la práctica de la enseñanza jurídica, para que tanto estudiantes como docentes se formen en el marco de interdisciplina
y el sistema educativo por competencias, específicamente concientizando en el estudiante la importancia del trabajo en equipos, que en la actualidad solo presenta para la mayoría de los alumnos un trámite más para acreditar determinada materia. La enseñanza jurídica debe incorporar definitivamente un proyecto para integrar a la interdisciplina escolar con enfoque por competencias dentro de los planes y programas de estudio de nuestra Facultad de Derecho, retomando para hacer frente a los retos que implica educarse en un mundo globalizado. Muchas gracias, maestra María Luisa. No, alumna. María Fernanda. Yo soy alumna de la Facultad de Derecho. ¿Tú eres alumna? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la ponencia de la profesora María Mónica Lozano, con el título de su ponencia Nuevos enfoques de la enseñanza jurídica internacional en México, de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se encuentra estudiando el tercer semestre de la maestría en Derecho con terminal civil y mercantil en la Universidad Autónoma de Puebla y también se desempeña como litigante. Muy buenas tardes. Es un gran honor estar aquí con todos los ponentes. Quiero aclarar también en este caso que somos coautoras, mi colega y amiga Elida Beatriz, las dos estudiamos de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Puebla, becadas por el sistema CONACYT. Entonces, ella va a empezar, posteriormente continuaré. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como ya se mencionó, el tema que vamos a desarrollar es el de nuevos enfoques de la enseñanza jurídica internacional en México. Y para empezar vamos a entender más o menos, realmente lo que es la globalización, que es un término que se va desarrollando en 1983 por Teodoro Levitt para describir las transformaciones que venía sufriendo la economía internacional. En este momento, a lo que vamos a entender lo que es la globalización en nuestros tiempos, vamos a ver que no nada más se va a hablar de la economía internacional, sino que también se va a mencionar o se va a referir sobre la unificación de mercado, sociedades, cultura y ordenamientos legales. En relación a lo que son los ordenamientos legales, vamos a establecer que es de suma importancia la globalización en virtud de que los ordenamientos legales internos del Estado deben de estar vinculados con los ordenamientos legales a nivel internacional, conforme a los tratados internacionales, convenios que firme cada país. Ahora bien, los avances, no se puede ver bien lo que es la parte completa de la presentación. Pero bueno, vamos a ver que la globalización es más evidente actualmente gracias a los avances de la tecnología y los medios de comunicación, surgiendo, como se ha mencionado con los diferentes ponentes que nos han precedido, que surgen los términos de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs. En este sentido, vamos a ver cómo la apertura de los mercados, dando la globalización, se va a empezar a dar lo que es una apertura de mercados, de conocimientos, de derechos humanos. En la parte comercial es muy importante ver cómo va a tener la relación con el derecho en virtud de que se le va a empezar a otorgar un poder importante a las transnacionales en comparación con los estados. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo con las transnacionales, con la importación y exportación de mercancías, las distancias entre los diferentes países se van a ir acortando, dándoles ese poder superior a las transnacionales en comparación de los estados. En México, y yo considero que en diferentes países, se tiene una falta de regulación jurídica en ese aspecto. Ahora bien, en materia de derechos humanos, vamos a hablar que en México, el 10 de junio de 2011, con la reforma a la Constitución de nuestro país, principalmente en el artículo 1, en el cual se establece el principio pro persona y se va a establecer lo que es el concepto de interpretación conforme, van a ser básicamente los dos conceptos que van a ser rectores para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, los cuales todo lo que sea relativo en cuanto a las normas, todo lo relativo a los derechos humanos, deben de ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales.
En este sentido, vamos a ver cómo con el artículo 15 constitucional se establece también la prohibición de celebrar convenios o tratados internacionales que alteren los derechos humanos reconocidos por la misma Constitución, reforzando en este contexto lo que es el artículo 133 constitucional, en el que se establece que todos los que son los tratados internacionales van a tener carácter de ley suprema. Ahora, todas estas transformaciones en cuanto a derechos humanos en la legislación interna del país va a ser un reflejo de cómo la globalización ha impactado en la materia jurídica. Ahora bien, vamos a ver que el Estado mexicano, con todas estas transformaciones y en cuanto a materia de derechos humanos, busca hegemonizarse con los demás países al tener avances en esta materia, a fin de no quedar aislados con los demás países. Asimismo, vamos a ver cómo también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado diferentes protocolos que, si bien es cierto, no son de carácter obligatorio, son herramientas que sirven para el estudio para las autoridades, estudiantes y litigantes. Todos estos protocolos, estos diferentes protocolos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, van vinculados a cambiar la mentalidad de la cultura jurídica, que es muy importante ya con todo lo que estamos y todo lo que los ponentes que nos han precedido han establecido, de este cambio de la mentalidad, cambio de crear un nuevo concepto de la abogacía. Asimismo, vemos cómo con la influencia de lo que es la globalización, México ha adoptado diferentes figuras que no son propias del país, como es la oralidad en los juicios, que ya lo han mencionado, la equidad, la creación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. En este respecto, en materia penal que se ha dado actualmente, se busca que los abogados estén certificados para poder llevar a cabo ser litigantes en materia penal. En este sentido, vamos a ver entonces que las escuelas y los estudiantes de Derecho no solamente tienen que estar en una constante preparación y una constante actualización. Esto a final de que principalmente las escuelas deben de propiciar lo que es es propiciar que sean los estudiantes generadores de ideas. Lo mencionamos en alguna ocasión con algún compañero, que decíamos que realmente en México no se nos enseña a que inventemos, que seamos generadores, simplemente copiamos. Realmente los ingenieros no generan ideas, no son ingenieros, no ingenian nada, simplemente se basan en la parte administrativa. Los abogados, desafortunadamente, lo mismo, solamente copiamos. En materia legislativa adoptamos una ley que haya sido un boom en algún otro país o que haya sido de lo más actual y simplemente lo adoptamos, lo acomodamos a lo que sea a nuestro país. Pero realmente no estamos generando nada de ideas, nada nuevo realmente. Esta es un cambio, para esto es a final de que se cambie la forma en que se ha pensado y aplicado el derecho, a fin de que seamos productores de ciencia. Y con la finalidad de que seamos abogados competitivos a nivel internacional. Con la continuación de la ponencia va a estar a cargo de la licenciada María Mónica. Gracias. Bueno, después de este brevario respecto de las normas, vamos a continuar con un ranking que pude elaborar en este caso dentro de mi investigación, donde está la estadística de educación superior a nivel posgrado. Lo saqué de la Asociación Nacional de Universidades en las Instituciones de Educación Superior, o AUNIDES, y esta asociación es no gubernamental y agremia a las principales instituciones de educación superior del país. Esta, asimismo, ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. Bueno, quiero comentarles, el ranking lo hice de 10 y bueno, como podemos ver, dentro del Distrito Federal se encuentra en un mayor número con 10.976 matriculación en posgrado. Todo esto lo limité, la información es muy extensa, pero obviamente se limita respecto al tema.
Entonces, les comento que también a nivel posgrado en especialidad de maestría y doctorado con la modalidad escolarizada y no escolarizada dentro del país, en este panorama se encuentra como lo podemos observar. Esto lo presento a fin de proyectar cómo se encuentra la situación escolar de este país, proyectando únicamente los estados con mayor matriculación respecto de la anuides. Bueno, en esto también pude advertir cuáles son aquellas universidades que se dedican únicamente a expresar o a enseñar la materia internacional. ¿Por qué? Porque esto es lo que engloba prácticamente a lo cosmopolita, a la globalización. En esta estructura, sobre este cuadro que estoy señalando nuevamente, hice una reflexión y, bueno, delimité prácticamente que estos estados y estas universidades, en virtud de la globalización, son igual en un ranking de menor. Bueno, dentro de estas necesidades, replanteo también cuáles son las necesidades respecto a proyectos de modelos. Como ya mencionamos nuevamente, son docentes mejores preparados. ¿Cuáles son las necesidades respecto de los alumnos? Bueno, queremos crear una capacidades creativas, reflexivas, analíticas, a enseñar a aprender, no solamente a aprender y ya, hay que enseñarles también a aprender. Una inteligencia crítica, que puedan criticar, observar todo lo que se les está enseñando y una apertura a todas las novedades. A veces lo nuevo nos da un poco de miedo, pero bueno, tenemos que cambiar estos panoramas. Bueno, tomé como modelo un concepto que se llama de Washington. Este fue acuñado por el economista inglés John Williamson, en virtud de que la globalización empezó desde la economía. Entonces lo dividí en 10 variables, que básicamente esto era para México y Brasil, un rescate económico que se dio en 1982, pero que creo que vale la pena comentar para disciplinas dentro del derecho internacional, como es la fiscal, el recorte del gasto público, el incremento de base tributaria, liberalización de tasas de interés, libre flotación de tipo de cambio, liberación de comercio internacional, inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas, desregularización, seguridad legal para los derechos de propiedad industrial, lo cual es muy importante y poco se enseña de ello. Bueno, todas estas a su vez ejercerán sus aportaciones dentro de las normas, dentro de la disciplina fiscal, gasto público y reformas tributarias, política comercial y privatizaciones. Quiero llegar también a lo que es la influencia del Internet en la enseñanza del derecho. Bueno, estas son algunos fundamentos que podríamos expresar. La empresa DHL publicó un informe en el cual nos comenta que actualmente se tiene a nivel mundial un mayor crecimiento en los últimos años, y así como la caída y recuperación del comercio internacional en los flujos de capital. También Ernst & Young es una auditoría en la cual coloca a México en el lugar número 36 de la lista de los países más globalizados del mundo. Y bueno, pasando un poco más rápido, en este caso, la propuesta que que se está realizando es tomar en cuenta la educación a distancia. ¿Por qué? Porque se realiza por medio de enseñanza multimedia, de telemática y enseñanza colaborativa. Esto se ha diseñado para otro tipo de materias o conceptos. Sin embargo, creo que hay un potencial en esta enseñanza por medio de la educación a distancia para el derecho. No se ha hecho todavía de forma internacional. En este caso, de igual forma, la enseñanza online, se puede utilizar la tecnología multimedia a través del Internet. Entonces, he hecho también un ranking o una investigación totalmente de Internet, en la cual menciono ciertas facultades de derecho en las que se está realizando educación a distancia. De forma internacional son muy pocas, encontré unas escasas 6, y bueno, todas son públicas, pero obviamente tienen sus cuotas de recuperación y tienen sus modelos. En este caso quiero mencionar la Universidad Abierta y a Distancia de México con valoración CEP. Esta es gratuita, la cual considero también tiene un buen potencial.
En este caso me atreví a tomar en cuenta una de sus propuestas institucionales o de educación respecto de las pymes. Y bueno, dentro del proceso te va llevando poco a poco dentro de la enseñanza cómo realizar textos cómo realizar textos, cualquier texto, cómo son las TICs. Entonces, creo que estos son los tipos de programas que necesitamos. Todavía no se da de forma internacional, sin embargo, tiene un gran potencial y creo que debemos de aprovecharla. Obviamente, pues para eso se necesita una capacitación muy fundamental en esto mismo, por lo tanto, se cree en ese potencial dentro de la globalización para colocarnos en países totalmente globalizados. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos entonces la sesión de preguntas. Recuerdo que son 15 minutos. Le pido por favor a los participantes que sean muy concretos en sus preguntas. Básicamente es una presión terminológica. Como veo que se habla de constructivismo del derecho y constructivismo jurídico, y la teoría que yo desarrollo usa el término constructivismo jurídico, simplemente determinar que son sentidos distintos. Cuando yo hablo de constructivismo jurídico es un enfoque epistémico que integra ciencias de la cognición y ciencias de la complejidad para analizar la manera en la que los agentes, a través de la corporización del conocimiento, inciden en los procesos autoorganizativos de los que emerge la realidad social. Parte de los recursos que se pueden utilizar es constructivismo pedagógico, pero es diferente hablar de constructivismo pedagógico a constructivismo jurídico en el sentido que estoy diciendo, solo para hacer esta apreciación terminológica. Gracias. Bueno, antes de continuar con la sesión de preguntas, la profesora Yuritsi Gallardo Martínez falta por dar su ponencia. El título de la ponencia es Análisis comparativo de la enseñanza de la ética jurídica de México y en Estados Unidos. Viene de la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara, México. Es secretaria académica de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Por favor, profesora. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica del Derecho, al doctor Cáceres por haber organizado este evento y a todos ustedes por su paciencia esta tarde. Y en virtud de ser un evento que trata sobre la pedagogía y didáctica del derecho, he decidido presentar algunas ideas no leyendo la ponencia, ya que tienen ustedes la ponencia en el disco. Mi objetivo es hablar de 4 puntos. En primer lugar, hablaré sobre una nota introductoria. En segundo lugar, hablaré sobre la formación jurídica de los profesionales del derecho en México y en Estados Unidos. En tercer lugar, reflexionaré sobre la noción de ética jurídica. Y en cuarto lugar, hablaré sobre la enseñanza de la ética jurídica en los 2 países. Aparece ahí esta imagen porque así visualizo a la ética jurídica como una gran montaña. Estamos conscientes de la necesidad de la ética jurídica, sin embargo, estudiarla, investigar sobre ella, se presenta a veces como esa gran montaña que decidimos darle la vuelta, no escalarla. Entonces, nosotros en la Universidad Panamericana nos hemos planteado cómo podemos abordar el tema de la ética jurídica y nos hemos planteado abordarla de 5 maneras distintas. La primera era rastreando cómo había sido la enseñanza del derecho y de la ética jurídica en este país. La segunda, indagar sobre el contenido de la ética jurídica, qué se entiende por ética jurídica. En tercer lugar, y es lo que ahora comparto con ustedes,
indagar en estudios comparados, cómo se enseña en otros países la ética jurídica. En cuarto lugar, en analizar si puede ser la ética jurídica entenderse como una competencia profesional en el mundo de las competencias profesionales de los operadores jurídicos. Y por último, realizar una propuesta de enseñanza de la ética jurídica. El día de hoy yo me abocaré en la tercera parte que se refiere a ese estudio comparado. Yo quiero primero aclararles por qué nos preocupamos de la enseñanza de la ética jurídica, por qué hemos, en segundo lugar, escogido Estados Unidos como un país para hacer un análisis comparado, y también les aclararé por qué he decidido abordar el tema de los códigos de ética profesional. Me he permitido traer una cita de don Sergio García Ramírez, que dice lo siguiente: la ética también cumple un papel en la práctica del derecho. Considero que esto, que lo enmarca en un texto más amplio, pues da ocasión para reflexionar si realmente quienes estamos trabajando, formando a profesionales del derecho, somos conscientes que la ética cumple en realidad un papel en la práctica del derecho. Con datos estadísticos más adelante trataré de argumentarles por qué creo que quienes trabajamos con los profesionales del derecho no estamos del todo convencidos de lo que sí está convencido el doctor García Ramírez, es decir, que la ética sí tiene un papel real en la práctica del derecho. Les menciono tan solo dos datos. Hemos estado hablando de muchos datos en estos días sobre la urgencia de la ética de los profesionales del derecho, pero yo he escogido dos que aparecen en la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana, realizada en el año del 2012, donde se identificó que el 44% de los encuestados piensan que los funcionarios públicos pueden aprovecharse de su puesto siempre y cuando hagan bien las cosas. Por otro lado, en la misma encuesta, los entrevistados calificaron en un rango de 0 al 5, donde el 0 es nada de corrupción y 5 total de corrupción, la percepción del país, México, en un grado de 4.54. Es decir, lo más cercano, ¿no?, de las variables que ahora presento al 5. En el 4.54 estaba el Estado, el Estado tenía la calificación de 4,34 y su municipio o delegación 4,19. ¿Por qué hemos escogido Estados Unidos para hacer un análisis comparativo? La primera razón son porque Estados Unidos es el segundo país que tiene el mayor número de abogados, solo después de la India. Otra razón es porque tienen mucho camino recorrido en lo que es la ética jurídica. Ellos lo entienden como legal ethics, en el sentido de responsabilidad profesional. Ya hablaré de esto, muy distinto a como lo podemos entender en México, pero en las escuelas de derecho norteamericanas pues ya hay camino ahí, porque los abogados, ya lo explicaré, tienen que examinarse y tienen que hacer un examen en específico de responsabilidad profesional. Entonces, esto ha llevado a que ellos tengan que implementar estrategias de cómo sus estudiantes tienen que aprenderlo, ¿no? Y por ser ellos un sistema distinto, como los abogados ejercen su labor por la necesidad de estar colegiados y acreditados, pues también los colegios tienen un papel determinante y hay la necesidad de por lo menos conocer de fondo qué se entiende por legal ethics. Porque la última pregunta que les decía es que les iba a hablar de por qué he escogido relacionar esto con los códigos de ética profesional, porque en México pues no queda muy claro, a diferencia de Estados Unidos, qué se entiende por ética profesional. Por un lado, hay una serie de normas, sí, por ahí algunos principios que pueden entenderse que eso es el contenido de la ética profesional. Hay también unos esfuerzos interesantes en unos códigos modelo de ética profesional, pero también los colegios de abogados
En particular, yo he trabajado con 3 códigos: el Código de la Barra Mexicana, el Código de la NADE, el Código del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, que no tiene uno propio, sino que recoge un código deontológico español. Tratan de hacer esfuerzos por reconocer qué se debe de entender por ética profesional. Y podemos decir hasta este punto que el modo como se da la formación jurídica de los profesionales del derecho va a responder al modo como en cada país se entiende el ejercicio de la profesión jurídica. Y por lo tanto, en Estados Unidos, creo yo que queda muy claro cómo se entiende la profesión jurídica. Esto tiene sus críticos. Lo que yo aquí presento, pues no lo presento a una manera de un ideal, que esté todo bien, sino que son ciertas realidades, aunque hay críticos de estas realidades. Se tiene muy claro que la profesión se entiende que existe un contrato entre la profesión. ¿Lo movemos el micrófono? Que hay un contrato entre la profesión y la sociedad. Por otro lado, hay una regulación autónoma. Son los profesionales quienes establecen estos estándares de admisión, pero son también estos profesionales quienes tienen la obligación de disciplinar a quienes forman parte de la profesión, y surge por lo tanto ahí la responsabilidad profesional. Otra característica es que hay pues, la obligación de proveer ciertos servicios sociales, aunque las estadísticas dicen que si el ideal es que los abogados norteamericanos dediquen 50 horas de servicio pro bono, en realidad están muy lejos de hacerlo, ¿no? Entonces, pues también hay algunas críticas en este aspecto, ¿no? Como todos ustedes saben, los abogados norteamericanos pues necesitan primero poseer un major, después se someten a un examen para entrar a las escuelas de derecho, después obtienen el grado, el JD, y después es entonces cuando tienen que acreditarse, ¿no? Yo solo aquí reflexiono con ustedes, ya no me voy a detener más en los datos sobre la enseñanza del derecho a nivel licenciatura en México, pero la realidad es que si según la NUYES tenemos 1045 universidades que pueden otorgar el grado de licenciatura en Derecho, pues el tema es pensar si estamos poniendo el número suficiente de elementos para estar seguros que nuestros abogados tienen los conocimientos suficientes. Abarroli da datos, habla más de 1045, habla de 1100, y sé que también el SEAD tiene datos arriba de 1000 escuelas que en Derecho ofertan en México estos estudios de grado, ¿no? Y avanzaré un poco más en virtud del tiempo en relación a la noción de ética jurídica. Y puedo decir entonces que en México creo yo que hay una gran duda, por eso pongo un signo de interrogación, en qué se entiende por ética jurídica. Podemos decir, sí, hay principios, hay deberes, por ahí a lo mejor hay normas, pero no está del todo muy claro. A diferencia de Estados Unidos, donde se tiene muy claro que ética jurídica en un primer momento es responsabilidad profesional, y ahora se está hablando de un término más amplio de responsabilidad profesional, que es professional formation. Y me parece que hay una necesidad urgente en este país por definir qué es la ética jurídica, porque a veces suena una cosa de catecismo, de cosa filosófica ya valiosa, pero como si nos metemos al terreno filosófico nos peleamos uno con otros y no logramos bajar el tema, ¿no? Entonces urge que definamos. Les traigo como ejemplo tan solo, si uno ve las asignaturas, hice un estudio en 100 universidades en este país de qué es lo que entienden ellos por ética jurídica, uno se encuentra las cosas más contrastantes. Por un lado, uno se encuentra que hay un seminario de convivencia y valores, que en otra universidad es bioética y derecho, en otra es dimensión humana, valores y vida humana, en otra es ética, identidad y profesión, y en otra más es de ontología jurídica. Los contenidos son absolutamente distintos, ¿no? Por lo tanto, concluyo diciendo que hay una necesidad de pensar en un primer
término en qué es la ética jurídica, cómo la vamos a enseñar, cómo vamos a regular en torno a ella, pensar si es un camino, ahora que está la iniciativa en el Senado en materia de colegiación obligatoria. ¿Qué pasa si se da la colegiación obligatoria? ¿Están listos los colegios de abogados? No estoy segura de ello. Y me parece una cosa muy rescatable de los abogados norteamericanos y que nos podemos ir adelantando, estudiando. Por eso me parece interesante el tema de los estudios comparados, que ellos tienen ya el paradigma que ha regido la educación jurídica en Estados Unidos de enseñar a pensar como abogados, thinking like a lawyer, está siendo ya criticado y superado. Y hay un estudio que sugiero que lo lean, elaborado por Carnegie Foundation en el 2007, que se llama Educating Lawyers, Preparation for the Profession of the Law, donde hace reflexionar a los abogados para que pensemos en preparar a profesionales que estén listos para actuar, ¿no? Y critica este paradigma de enseñar a pensar como abogados. Y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su paciencia. Es todo de mi parte. Bueno, continuamos entonces una sesión de preguntas 10 minutos, me acaban de informar. Posteriormente será un receso de 5 minutos para el cambio de mesa y nos espera un coffee break afuera. Por favor, las preguntas que sean concretas por cuestiones de tiempo. Conecto a Unity con Guillermo Mañón. Creo que compartimos la misma preocupación de cómo hacer que cambien los hábitos éticos de los operadores jurídicos. Pero creo que esta idea de ética jurídica o ética judicial nos ha jugado la contra. Creo que sería lo mismo que hablar de ética odontológica, ética oftalmológica, ética del vendedor de frutas, en fin. ¿Por qué no, en lugar de estar buscando eso, que terminan siendo clases de catecismo, de códigos deontológicos que son de sentido común, que no tienen nada como materia de estudio? ¿Por qué no dar una buena clase de ética? Y distinguir ética descriptiva, de ética analítica, de ética normativa, y asumir que el problema que estamos considerando es un problema de formación de ética normativa. Y la ética normativa no va a cambiar a la gente a través de aprenderse códigos. Y aquí lo conecto con Guillermo. Hay que pensar estrategias distintas para elevar el nivel ético de los operadores jurídicos, y en eso hay investigación muy valiosa. Hay muy valiosa, por ejemplo, Colbert construye el concepto de inteligencia moral, y enseña la inteligencia moral y la mide a través de dilemas. Entonces, ¿por qué no mejor estar pensando en implementar algo probado en la psicología como Colbert, no únicamente para formar, sino incluso para determinar si admites o no a posibles operadores jurídicos dentro de la administración pública? Otra alternativa distinta es el análisis de los modelos cognitivos de ciertos agentes que, aunque quieran, cognitivamente están ciegos para comprender los alcances éticos de sus conductas. Entonces pienso que es una materia muy importante en el país, pero el hecho de que le esté ocupando una etiqueta que no está dejando nada, está haciendo que perdamos una oportunidad fundamental en algo que lacera este país todos los días, como es la corrupción, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por cerrada la mesa número 9.